En este proyecto desarrollé una API de gestión de productos utilizando tecnologías modernas del ecosistema de .NET, aplicando los principios de arquitectura limpia, diseño orientado al dominio y buenas prácticas empresariales. La aplicación se construyó con el objetivo de que esté lista para un entorno de producción empresarial completamente desacoplado y que permita un buen mantenimiento de igual manera que el sistema sea escalable. Los pilares de la aplicación a nivel tecnológico están dados por el framework de .NET. En este caso vamos a utilizar la versión 10.0, en el cual vamos a utilizar C# y ASP.NET Core como tecnologías principales. De igual manera, el ORM utilizado es Entity Framework, que también hace parte del framework de .NET. Y por último, nuestra persistencia va a utilizar PostgreSQL como motor de base de datos. A nivel de arquitectura, la aplicación se implementó con arquitectura limpia, en la cual se estructuran cuatro componentes básicos de la aplicación. Tenemos el componente de dominio, en el cual reside toda la lógica de negocio, completamente aislada de las demás capas o componentes. La segunda capa es la capa de aplicación. Aquí es donde implementamos los casos de uso. Seguimos con la capa de infraestructura, que es la que nos permite en este caso tener acceso a la base de datos y todo lo concerniente a persistencia. Y por último tenemos la capa de API, que es la capa que expone esos casos de uso a través de una API REST. La primera capa implementada bajo la arquitectura orientada al dominio, efectivamente se llama la capa de dominio. Aquí tenemos las entidades que modelan objetos con una identidad única. Estas entidades se apoyan en Value Objects, que son los que nos permiten tener validaciones específicas para cada una de esas entidades. También podemos crear excepciones o reglas de negocio que permitan satisfacer la lógica necesaria. La capa de dominio se implementa en .NET con una librería de clases. Esta librería de clases va a tener una entidad base que es la que nos permite definir un identificador genérico para todas las entidades. De igual manera definimos una clase para el manejo de excepciones propias del dominio. Y finalmente tenemos acá una carpeta que permite organizar cada una de esas entidades, en este caso la entidad de producto. Nos apoyamos en los Value Objects para definir lógica de negocio. Tenemos, por ejemplo, la implementación del nombre del producto, en el cual validamos que no venga vacío o que la extensión máxima o la longitud de caracteres máximo es de 100. Lo mismo podemos hacer con la descripción del producto. En este caso validamos que no exceda los 500 caracteres. Y con el precio podemos validar que no se tenga valores negativos. Teniendo esos value objects, definimos un record que nos permite generar un identificador para nuestro producto y controlar el acceso a ese identificador. En este caso va a ser un UID que nos va a permitir representar de manera única un producto. Y finalmente tenemos una clase producto que hereda de la clase entidad y tiene tres propiedades: el nombre, la descripción y el producto. Y tenemos dos métodos: el constructor de la clase, que es el que nos permite definir cómo la clase producto se va a construir, qué parámetros son los que necesita, y también
La actualización, ¿qué parámetros necesita para poder actualizar un producto? En esta implementación tenemos como segunda capa la capa de aplicación, que es la que nos permite implementar los casos de uso. En este caso vamos a utilizar el patrón orientado a servicios, en el cual vamos a exponer servicios que nos permiten coordinar, en este caso, la creación, consulta, actualización y eliminación de un producto. Esta capa de servicios se va a apoyar en un patrón que se llama el patrón de DTO. En lugar de exponer directamente la información o cómo está estructurada la base de datos, utilizamos un DTO que es el que separa el dominio de la exposición externa. Esta separación la vamos a hacer a través de unos requests y unos response, como vamos a ver a continuación. En nuestra capa de aplicación vamos a tener primero la especificación del patrón resultado. Este es un patrón muy utilizado para poder devolver siempre la misma información, ya sea que el proceso haya sido exitoso o que tenga errores. Esto nos permite estandarizar la forma en la que vamos a responder para cada uno de los procesos. También tenemos cada una de las características, en este caso solo estamos trabajando con productos y aquí tenemos nuestro request, que es la información, este es un DTO que nos permite incluir o identificar la información que se necesita para crear un producto o para actualizar un producto. También tenemos los response, que es la información, es un record que nos permite implementar la forma en la que vamos a devolver la información. En este caso, para devolver la información del producto, vamos a devolver el ID del producto, el nombre, la descripción y el precio. También tenemos unos validadores, los cuales nos permiten a nivel de los requests validar o incluir reglas de negocio adicionales, como que el nombre no esté vacío o que la longitud sea máximo de 100. Lo mismo para la actualización. Aquí podemos tener lógica implícita para poder validar los requests en este caso. Y tenemos una interfaz que nos permite definir cada una de los métodos que va a implementar nuestro servicio. Esta interfaz define que nuestro servicio va a implementar obtener un producto por ID, obtener todos los productos, crear un producto, actualizar un producto o eliminarlo. Aquí tenemos la implementación de esta interfaz para cada uno de esos métodos. Por ejemplo, el de creación recibe un request de creación de producto, se hacen las validaciones correspondientes. Si pasa esas validaciones, creamos un nuevo producto y lo enviamos a la base de datos para que se pueda almacenar. La tercera capa es la capa de infraestructura. Esta capa generalmente contempla la implementación de aquellos servicios externos de los cuales la aplicación va a hacer uso. En este caso la vamos a utilizar para la persistencia, es decir, utilizar la base de datos. En cuanto al acceso a datos, utilizamos un ORM que se llama Entity Framework Core con el enfoque Code First, es decir, primero generamos las clases y luego generamos la base de datos sin tener que hacer consultas de SQL o comandos de SQL, todo se hace a través de Entity Framework Core. Debido a que estamos usando Value Objects y algunos tipos fuertes en la implementación de las clases, tenemos que hacer una configuración para poder trasladar esas clases a la base de datos. El motor de base de datos que se contempló para el ejercicio es PostgreSQL y
Se genera a través de unas migraciones automáticas que se realizan con Entity Framework Core. En nuestra capa de infraestructura definimos una clase AppDbContext. Esta es la clase principal que nos permite gestionar el acceso o la comunicación con la base de datos. Esta clase hereda de un DbContext, que es la clase que nos permite Entity Framework Core para poder hacer ese tipo de operaciones. En este caso definimos las tablas que se van a crear en la base de datos a partir de unas clases. Aquí definimos en esta línea 12 la tabla de productos basada en la clase product que viene del dominio y definimos en la creación de ese modelo alguna lógica particular que nos permite hacer la conversión, sobre todo con esos value objects que trabajamos previamente. Entonces aquí identificamos cuáles son las llaves principales, las conversiones de value objects y cada una de las columnas que se van a mapear en la base de datos. De igual manera, vamos a crear tres productos de prueba, entonces se define para este ejercicio tres productos para que cuando se ejecute la migración se puedan crear directamente en la base de datos. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones son una serie de comandos que se ejecutan con Entity Framework Core y nos permite generar el código SQL para que en la base de datos podamos tener las tablas definidas de acuerdo a esas clases de dominio. Aquí tenemos dos migraciones. Tenemos una migración inicial en la cual se está creando la tabla de productos y tenemos una migración adicional en la cual estamos adicionando tres productos de forma inicial. Para la base de datos utilizamos un archivo de Docker Compose, el cual nos permite levantar en un contenedor el motor de base de datos. Aquí estamos utilizando Postgres. Esta es la configuración que se hace a nivel de un archivo YAML en el cual se especifica la configuración del motor. Aquí estamos utilizando el servicio de Postgres con la versión 16. Le damos un nombre al contenedor e indicamos cuáles son el usuario y el password de acceso a la base de datos y el nombre de la base de datos. De igual manera establecemos un volumen para que cuando se reinicie el contenedor, la base de datos conserve la información que se haya grabado en ella. Esto incluye las migraciones que se hayan hecho y la información que se haya ingresado o modificado. También se indican los puertos a los cuales se puede establecer el acceso a la base de datos y de igual manera a la red, se le da un nombre a la red para poder acceder a la misma. Para poder levantar el contenedor en mi máquina de Windows, utilizamos Docker Desktop y con el comando Docker Compose Up D. para implementar ese archivo de Dockerfile, vemos que acá nuestra base de datos se está ejecutando. La capa 4, que es la capa de presentación, es la que nos permite exponer endpoints con responsabilidad clara utilizando el protocolo HTTP. En esta capa de presentación se utilizó ASP.NET Core utilizando la tecnología de Minimal API para poder integrarlo dentro de la documentación y las pruebas automatizadas. Esta capa es la que nos permite hacer solicitudes HTTP utilizando los métodos GET, POST, PUT, DELETE o PASH, recibiendo esos requests, delegando la ejecución
de cada uno de estos requests a una aplicación de servicio e integrarlo directamente con la documentación de cada uno de esos servicios. En nuestra capa de API tenemos la configuración primero de la cadena de conexión hacia la base de datos para poder hacer pruebas de manera local. De igual manera, nuestro archivo principal es la clase program.cs. En esta clase es cuando definimos toda la configuración del API, incluyendo los servicios que vamos a utilizar. Aquí definimos OpenAPI como estándar para este tipo de servicios. De igual manera definimos cómo nos vamos a conectar con la base de datos a través de la cadena de conexión. Definimos algunas políticas como el uso de controladores o minimal API y también políticas de seguridad como CORS, que es la que nos permite controlar desde dónde pueden hacerse llamados hacia nuestra API, los métodos que se pueden utilizar de HTTP o incluso los headers dentro de nuestras solicitudes. Para este caso, pues estamos habilitando cualquier origen, cualquier método y cualquier header dentro del request. Aquí es donde definimos la documentación de nuestra API. Con .NET vamos a utilizar la herramienta de escalar, que es la que nos permite de una vez documentar cada uno de esos endpoints y desde ahí también poderlos probar. Aquí vamos a definir todos los endpoints. Entonces tenemos primero la definición del endpoint que nos trae todos los productos. Aquí establecemos la ruta, en este caso va a ser /API/products, y hacemos el llamado al servicio encargado de obtener todos los productos. Lo mismo hacemos para obtener un producto, especificamos el método get. Para crear un producto lo hacemos a través del método post. Para actualizar lo hacemos a través del método put. Para borrar un producto utilizamos el método delete. Y también tenemos una configuración para cuando no se encuentre un endpoint o se trate de llamar a un endpoint que no existe, que nos devuelva 404, vamos a tener un error controlado devolviendo que el endpoint no fue encontrado. Para ejecutar de manera local la aplicación, vamos a utilizar el comando .NET run, en el cual se compila y se ejecuta la aplicación en un puerto específico. En este caso el puerto es el 5094. Desde el explorador de Internet llamamos la dirección que nos dio cuando empezamos a ejecutar la aplicación de manera local, pero incluimos escalar como la fuente de documentación de los APIs del API que acabamos de construir. Esta es una documentación que nos permite verificar los endpoints que estamos exponiendo y desde aquí también se pueden probar. Por ejemplo, vamos a probar el de traer todos los productos. Entonces desde acá hacemos clic en el endpoint y tenemos la opción de hacer una prueba. Desde acá podemos enviar la solicitud y como vemos está trayendo la información de los tres productos que se crearon inicialmente cuando se hicieron la migración. Recordemos que acá estamos trayendo el patrón de resultado. Todos los resultados de nuestro endpoint siempre va a traer un flag que nos va a decir si fue exitoso o no, data, en este caso los productos, y en caso de que ocurrieran errores, los va a traer en este apartado. También podemos buscar un producto por identificador. Aquí hacemos la prueba del request. En las variables agregamos el ID que queremos buscar.
Y en este caso, de igual manera, nos trae la misma estructura de la respuesta y en data, pues nos trae el producto buscado. Tenemos también la opción para crear un nuevo producto. Aquí hacemos la prueba. Desde acá podemos verificar las validaciones que se hacen. Por ejemplo, voy a enviar el nombre de descripción vacíos. Si tratamos de invocar el endpoint, nos dice que no fue exitoso y nos sale el listado de errores, que name no debería estar vacío y lo mismo la descripción. Voy a crear un producto de prueba. Este es un producto de prueba y el valor le va a colocar 100. Hago el envío y fue exitoso. Nos trae el código 201 que fue creado. Aquí tenemos el ID del producto que se creó. También podemos actualizar un producto con el método de put. Aquí le agregamos el ID, por ejemplo, el que acabamos de crear. Le podemos cambiar el precio. Vamos a hacerlo a 200. También le podemos cambiar la descripción y el nombre. Aquí vemos que se actualizó correctamente. Y si vamos a la consulta de productos, vemos que el precio y los nombres y la descripción se actualizó correctamente. Finalmente tenemos el borrado de producto. Desde acá solo nos pide el identificador del producto que queremos borrar. Enviamos, nos retorna exitoso. Y si verificamos el producto por ese ID, nos aparece que el producto no fue encontrado, es decir, ya se eliminó de la base de datos. Este es un resumen de cómo se ejecuta un request con el API, teniendo cada una de las 4 capas. El cliente a través del API envía una solicitud HTTP POST, por ejemplo, para crear un producto. El Minimal API recibe esa solicitud, llama el servicio que se ocupa de mapear el request a un DTO en la capa de aplicación. Después en la capa de dominio se aplican las reglas de negocio o validaciones que como vimos están en cada una de esas entidades. Esa capa de dominio retorna éxito o fallo dependiendo de la información que viene en el request. Después de eso, en caso exitoso, vamos a la base de datos y ejecutamos la grabación del producto. Retornamos una respuesta HTTP, en este caso 201, si se creó o si se envió información errónea. Respondemos con error 400 de bad request. En esta implementación también abordamos la estrategia de pruebas. Recordemos que hay varios distintos tipos de pruebas, como son las pruebas unitarias, pruebas de integración y también incluso podemos tener pruebas de arquitectura. En este ejercicio implementamos unas pruebas de arquitectura con la herramienta NetArc que nos permite cumplir que el código y cada uno de esos componentes tenga las dependencias correctas. También usamos pruebas unitarias enfocadas en el dominio y en la aplicación y algunas pruebas de integración para la capa de infraestructura en el uso de Entity Framework Core y los endpoints de nuestra API. En nuestro proyecto implementamos las pruebas con un proyecto de tipo de pruebas que .NET nos permite implementar. Aquí tenemos dos tipos de prueba, una de arquitectura,
En estas se especifican, por ejemplo, las dependencias entre cada uno de esos componentes o capas, como que, por ejemplo, la capa de dominio no deba depender de otras capas. Ese tipo de validaciones las puedo hacer a nivel de arquitectura. También tengo pruebas unitarias y de integración. Por ejemplo, tengo pruebas de dominio, son pruebas unitarias sobre la capa de dominio, en la cual valido, por ejemplo, las excepciones de dominio o, por ejemplo, pruebas específicas sobre cada uno de los value objects. O también puedo tener pruebas a nivel de servicio, pruebas de integración, en el cual yo puedo, por ejemplo, verificar que la base de datos está recuperando la información. Aquí, por ejemplo, esta prueba me permite crear un producto y validar si fue exitoso o no ese proceso de creación. Obviamente, utilizamos mocks para poder referenciar o no tener la base de datos corriendo, si no utilizamos en este caso Entity Framework nos permite tener base de datos en memoria para hacer ese tipo de validaciones. De igual manera, nuestro proyecto está enlazado directamente con GitHub. Desde Visual Studio Code, yo puedo hacer la integración directamente con un repositorio de GitHub. Aquí tenemos la cuenta personal en el cual tenemos dos commits realizados, el commit inicial y cuando agregamos las pruebas de arquitectura y pruebas unitarias. Esto lo podemos ver directamente en nuestro repositorio de GitHub, que está público. Y aquí podemos ver el proyecto. Aquí vemos las cuatro capas totalmente separadas y nuestro código enlazado para control de versiones. Finalmente, en esta infografía podemos resumir cómo fue hecha la implementación de nuestra aplicación utilizando .NET y estructurada bajo los principios de arquitectura limpia y diseño orientado al dominio. La idea es que cada una de esas capas esté desacoplada, tenga toda la capa de seguridad en cuanto a validaciones y utilizando herramientas modernas para garantizar que la solución sea escalable. Recordemos que fueron cuatro capas: la capa de dominio, la de aplicación, infraestructura y nuestra capa de API. También nuestra capa de dominio incluimos la estructura de orientado al dominio, en el cual el núcleo principal son cada una de esas entidades de dominio. En este caso fue producto, en el cual definimos unos value objects y unas reglas de negocio. Y vemos que cada una de esas capas tiene una responsabilidad clave para cada dentro de la arquitectura. Entonces tenemos que en el dominio está la implementación de las reglas de negocio puras a través de entidades, value objects y excepciones. Nuestra capa de infraestructura se encarga del acceso a datos utilizando Entity Framework Core, las migraciones y el DB Context. Tenemos nuestra capa de aplicación que orquesta la lógica a través de los DTO y del servicio. Y finalmente nuestra capa de API, que es el punto de entrada HTTP de los requests. Ahí utilizamos los Minimal API para exponer la información. Como ORM, de igual manera utilizamos Entity Framework Core, que se conecta a nuestra base de datos de PostgreSQL. También utilizamos una estrategia de testing integral, en el cual contiene test de arquitectura, test de pruebas unitarias y test de integración.